de una vez, rápidamente, a la palabra del Señor en segundo libro de Reyes, capítulo 5. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Hemos estado hablando de leprosos estos miércoles. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 15 al 27. Vamos a tratar de abarcar esa historia el día de hoy en nuestra enseñanza de la Escritura. Vamos a hablar hoy de la lepra de Giezi. Bueno, no es Jessica, no, tranquilos, no. Como dicen Jessy, entonces cualquiera se confunde. Dice, uy, no, esa china es una lepra, ¿no? No. La lepra de Giezi. Bien, hace 8 días hablamos de la lepra de Naamán. Y hoy vamos a hablar de la lepra de Giezi. Ubicados en segundo de Reyes capítulo 5, leemos, digamos, Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos en este día y te damos gracias por esta reunión, corta, sencilla, pero seguro de que a través de ella tu Espíritu está operando, Padre, en las mentes y los corazones, está obrando maravillas, Señor, en las personas, cambiándolos, transformando, renovando sus vidas, Padre. Así que en esta noche de estudio bíblico queremos pedirte que nos bendigas en él y nos des entendimiento y todo lo que tu Espíritu Santo quiera darnos en esta hora para que tu palabra nos aproveche, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. De la lepra de Giezi, ¿no? Miren que hace unos años salió una noticia allá en Estados Unidos de que descubrieron 2 ancianas en un apartamento y las ancianas estaban muertas. Les hicieron la autopsia y reveló que habían muerto desnutridas las señoras. Desnutrición. Se pusieron a hacer pues las pesquisas en el apartamento, eso, y cuando se hacen las pesquisas descubrieron $200,000 metidos entre los colchones, cortinas, las cobijas y todo eso. $200,000. Las mujeres murieron, obviamente, porque no quisieron usar el dinero que estaban guardando para alimentarse, ¿no? En últimas, el resultado final de esa historia se puede resumir en que la codicia las mató. Y les cuento esta historia porque es una historia muy parecida a la que tenemos registrada en la Escritura hoy con Giezi. Tal vez a Giezi no lo mató la codicia, pero a Giezi sí lo maldijo la codicia. Amén. Vamos hoy a analizar lo que hizo Giezi para traer la maldición de Dios sobre su vida. Amén. Versículo 20 dice: entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Amén. Ya quedamos hace 8 días que Naamán se curó de la lepra, ¿no? Cuando se zambulló 7 veces en el río Jordán. Luego, cuando él queda sano, entonces él corre donde Eliseo nuevamente a mostrarse y a darle como que a ofrecerle del tesoro que llevaba. Recuerden que hace 8 días le comenté el gran tesoro que llevaba Naamán, creyendo que le iba a costar mucho esa sanidad. Y
Eliseo le dice, no, a mí no, a mí conmigo no va eso. Ya le voy a explicar por qué él hace eso. Pero dice, no, conmigo no, a mí no. Aunque sí que recibe, no le recibo. Nada más le dice, bueno, solo una cosa pido. En realidad pidió dos cosas. Poder llevar tierra de Israel a Siria, porque, bueno, existía la creencia, como que esa es la tierra sagrada para él, mejor dicho. Quería llevarla allá para que con esa tierra construir algo para Dios aquí en ese lugar. Y la segunda petición es que le dijo, bueno, yo ya sé que Dios es el único, Jehová es el único. Pero cuando esté allá en Siria y mi rey vaya al templo de Rimón y se arrodilla ante la estatua para orar, para adorar a ese Dios, yo también me tengo que arrodillar. Entonces, para que no me tomen en cuenta eso, yo estaré arrodillado, pero no es para adorar al ídolo, sino porque pues me toca por mi rey, me toca ayudarlo ahí a arrodillarme con él. Entonces, que no se me tenga en cuenta eso. Si yo quiero servir a Dios, quiero seguir a Dios, pero que por favor me comprendan en eso. ¿Sí? Eliseo no emite juicios sobre aquello, solo dice, ven en paz. Al fin y al cabo, un nuevo creyente, ¿no? Tendrá su proceso, tendrá que ir entendiendo las cosas, tendrá que ir viendo, tendrá que vivir su creencia en Dios en medio de una nación pagana y tendrá que ir entendiendo las cosas con el tiempo. Y se fue Naamán con su comitiva, todo su plata, su oro, sus vestidos, todo lo que digan sus días que había llevado. Cuando nos dice la palabra entonces que Jesse empezó, versículo 20 dice, empezó a decir entre sí. Y este es el primer acto de Jesse para recibir la maldición de Dios, el deseo de Jesse. Entonces, dice entre sí. Dice entre sí quiere decir pensó para sí mismo. Se puso a pensar, se puso a analizar, se puso a hablar con él mismo. Y ahí nos relata que era lo que él se decía para él mismo. Entonces dijo, cuando Naamán agarró, Naamán salió y se fue, entonces quedó así, quedó ahí Jesse diciendo, pero esto cómo fue, quedó así mirando, dijo, pero esto cómo fue, lo dejó ir sin que le diera un peso, lo dejó ir sin recibirle ni no, eso no va a ser así, esto no se puede quedar así. Y dijo, en el nombre de Dios, yo voy a ir a quitarle algo a Egipto. Yo voy a ir porque no se puede llevar toda esa plata así nomás, no. Yo voy a ir a quitarle algo a ese señor. Y dice que todo eso lo pensó, palabras más, palabras menos, para sí, dentro de sí. Lo pensó para sí mismo. Fíjese este detalle. Así empiezan los pecados. Y así empieza la maldición de Dios. Con un diálogo que uno tiene con uno mismo. Póngase a pensar que es así. Le surge el deseo de algo. Usted ve algo, es estimulado, sus sentidos son estimulados, sus ojos, sus oídos, sus manos son estimulados y empieza el trabajo mental. Entonces algunos se ponen a pensar y empiezan a negarse, si la idea es pecaminosa, empiezan a negarse y dicen, no, el Señor reprenda al diablo, y no reprendo esos pensamientos, o alguna cosa, dicen, no, yo no puedo estar pensando en si yo soy cristiano, debo tener la mente de Cristo. Y sacan esos pensamientos de aquí, de su cabeza, de su cerebro, de su mente, los sacan, los reprimen, los echan fuera. Y eso es clave para la santidad, eso es clave para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Otros no hacen así, sino que cuando son estimulados por sus ojos a cometer algún pecado, por sus oídos, por sus manos a cometer algún pecado, esa charla que tienen consigo mismo, lo que hacen es alimentarla y echarle leña al fuego. Entonces empieza, pero si usted tuviera eso, más o menos como lo que nada más empieza, pero toda esa plata y así, nada más no Jesse, ¿no? Toda esa plata y se va así nomás. Con esa plata nos vamos a hacer ricos
uy, con esa plata me puedo comprar esto y lo otro. Uy, no, eso no puede ser así. Bueno, ¿y cómo hago ahora para sacarle plata a Naamán Porque no, yo no me dejo ir en blanco esta vez. Empezó a estimular sus pensamientos. Al igual que hace el creyente que no comprende que no debe permitir eso en él. Entonces el creyente empieza, sí, mire, y me llamó, y me dijo, y me está ofreciendo, y me está proponiendo, ay, eso se ve como bueno, y qué tal que sí, y si me sale, y si no me... Uy, no, yo creo, en lugar de decir, Señor, reprenda al diablo, en lugar de decir algo como, no, yo anulo esos pensamientos, yo no quiero pensar esto, yo soy un hijo de Dios, yo no puedo pensar de esta manera. Empiezan a estimular esos pensamientos. Y todo comienza por ahí. Por el diálogo interno que tenemos, por los pensamientos que tenemos, que no controlamos, que no anulamos, que no reprimimos, a los que les damos rienda suelta. Todo comienza por ahí. Bueno, entonces esto pensó para sí mismo, dialogó consigo mismo, Giezi, siervo de Eliseo. Después de ese deseo, siguió la decisión de Giezi, que sería lo segundo en este caso, la decisión de Giezi. Miren el versículo 21. Versículo 21, que dice: y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Entonces, pegó la carrera, tenía afán. No fue ni siquiera, no, vamos a alcanzarlo, tráigame la burra o algo, nos voltemos, no, sino que eso fue corriendo. Dijo: no, se me va a ir la oportunidad de mi vida, se me va a escapar una oportunidad de mi vida. Y salió corriendo, corriendo. Y tal sería el carrerón que la comitiva se dio cuenta: no, paren. Y Naamán se baja del carro y dice: ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Y ahí está el hecho, ¿no? Mire, primero hubo un deseo concebido, un deseo que no se reprimió, un deseo al cual no se quiso negar Giezi. Y cuando eso pasa, que yo no reprimo el deseo, yo no reprimo el pensamiento, se vuelve tan constante en mí que al final me va a llevar a la acción, a la decisión de hacer algo pecaminoso. Bueno, esto opera para ambas cosas, ¿no? Pero aquí estamos hablando del pecado, algo pecaminoso, así opera. Si usted se da cuenta, la mente es clave. La mente es clave. La mente es clave. Entonces, tenemos un hombre con un deseo que estimula a través de pensar y pensar en eso y soñar y darle rienda suelta a su mente y pensar en el futuro y en lo maravilloso que sería tener todo ese dinero y todo ello, ¿no? Después tenemos un hombre que, motivado por todos esos pensamientos, toma una decisión. Se fue con él y la decisión es correr detrás del carro de Naamán para ir en busca del dinero. Bien, amén. Después del deseo viene el engaño de Giezi. Porque hasta este punto el único error que él ha cometido es dar la rienda suelta a sus pensamientos. Pero va a notar todo lo que tramó mientras hablaba consigo mismo. Entonces, verso 22 al 24 de 1 de Reyes 5 dice: y él dijo: bien, mi señor. Bien, y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte, figura. He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevaran delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos
y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. ¿Se fijan? ¿Qué nos dicen los versículos 22 al 24? Que en ese diálogo interno que él tuvo, del que les hablé en el primer punto, no solo él dijo lo que aquí se nos menciona, no solo pensó, pero ¿cómo voy a dejar escapar esta oportunidad? Pero miren qué tan bueno eso. ¿Cómo todo ese tesoro y no le vamos a sacar ni un peso a este tipo? No, esto no se puede quedar así. No solo pensó eso, sino que además empezó a cranearse, como se dice, cómo lo iba a hacer. Tal vez estoy relatando a usted lo que pasa en algunas noches de su vida, ¿no? O ahí mientras está, allá cuando está solo en su cuarto que apagaron las luces, y usted se pone a pensar en lo que no debe y a planearlo cómo lo va a hacer. Tal vez estoy relatando a usted lo que le pasa cuando van dentro del milenio ahí sentados. Ah, no, sí, va sentado eso. Ahí sentado, y como nadie le habla, usted va pensando en cosas que no debe pensar y aún más planeando cómo las va a hacer. Mira el peligro. ¿Cierto que le pasa? ¿Cierto que le ocurre en ocasiones? ¿Cierto que usted le da rienda suelta? No se pone a decir, yo soy cristiano, yo no puedo andar pensando estas cosas. No, pero yo soy un hijo de Dios, yo tengo que tener la mente de Cristo. No, sino que usted le da rienda suelta. Él lo craneó todo, dijo, mire, voy a irme corriendo. Cuando el tipo me pregunte, yo le voy a decir que dos profes que Eliseo me mandó, y que Eliseo le manda a decir que vinieron dos profetas de los montes de Efraín, y que son gente necesitada y que necesitan ayuda, que por favor les mande algo. Listo, cuando él me dé lo que me va a dar, y le voy a pedir esto y esto es lo que le voy a pedir. Y cuando el tipo me dé el todo, entonces voy y lo voy a esconder en tal sitio, lo voy a guardar allá en tal lugar. Y seguro pensó, tal vez, ¿no? Y de allí voy a empezar a ganar de a poquitos, y me gasto de a poquitos para que nadie se dé cuenta. Lo craneó, o sea, Jesse dijo, la hice, o sea, se me arregló la vida aquí, ahora sí a mí, gloria a Dios, yo sí sabía. Sí, la dijo, gloria a Dios, sí dijo. Mire, por ejemplo, entonces, como ya le dije, él dice toda una mentira, todo un engaño previamente planeado en su diálogo interno. Número 1, dice que Eliseo lo envió. Número 2, dice que dos profetas necesitan ayuda. Y pide un talento de plata, es decir, 3,000 monedas de plata. 3,000 monedas de plata y 2 mudas de ropa. Y miren lo que pasa aquí, miren el descaro, miren el cinismo, miren la sinvergüencería. Naaman dice, no, pues Naaman está agradecido, lo acaban de quitar la lepra encima. Y Naaman dice, no, ningún 3,000 monedas, le doy 6,000 monedas. Y entonces Jesse dijo, no te pongas con eso tampoco, no, pero ¿cómo vas a hacer? No, que sí, recíbemela, no, pero descaro, un cinismo. Nota que dice que Naaman le insistió, ¿ves? Porque él se puso a regatear. Y al final le resultaron dando las 6,000 monedas, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Las 6,000 monedas. Esta vez no estoy diciendo yo elegí a usted. A ver, a todos talentos de plata. Sí, le dieron las 6,000 monedas, ¿verdad? Y es más, le dieron unos siervos para que se las cargaran. Imagínense, 6,000 monedas de plata, eso pesa un poco. Y los vestidos y todo. Se lo cargó y se lo llevó. Y allá fue y lo guardó en un lugar secreto. Pero le voy a decir qué es lo que a mí más me impresiona de eso. Es lo que dice en el versículo 20 cuando dice, este sirio Naaman, no tomando de su mano las cosas que había traído, dice, vive Jehová que correré yo tras él
y tomaré de él alguna cosa. ¿Nota lo que pasó? Es cuando alguien dice, voy a irme a robar tal cosa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a quitarle el marido a mi amiga. Dios me respalde en esto, por favor. El descaro, el cinismo. Entonces nos explica cómo Giezi, al lado de Eliseo, tremendo hombre de Dios, puede llegar a pensar de esa manera. Pero fíjense qué ocurre. Imagínense, Eliseo, un tremendo hombre de Dios y el único discípulo así que tenía, el más fiel de todos, digamos, se le torció. Él dice, es que vive Jehová que voy a quitarle algo. O sea, es hasta cómico. Vive Jehová, por Dios que le quito algo a ese tipo. Es que, mire, en el nombre de Jesús le voy a quitar algo a ese tipo. En el nombre de Jesús. Entonces él miente, él usa el nombre de Dios, ¿cierto? Y él codicia. Giezi peca de manera grosera, Giezi peca de manera deliberada, Giezi peca descaradamente. Pero acuérdese cómo empezó todo. ¿Cómo empezó todo? Con una charlita interna que él tuvo con él. Charla que no debió haber tenido, charla que debió haber reprimido, pero no lo hizo así, sino que le dio rienda suelta y fue y cometió ese pecado. Y de lograr. Ya vimos la decisión de Giezi, ya vimos el deseo de Giezi, la decisión de Giezi, el engaño de Giezi. Y ahora vamos a ver el castigo de Giezi, porque no se queda así, no se puede quedar así. Cuando usted conoce a Dios y usted peca de esa manera, eso no se queda así. ¿Ya lo comprende? O sea, uno peca, todos pecamos, pero ahí, como le decía yo el otro día a una persona por ahí, hay errores y hay horrores. Y en cuanto al pecado, cometemos errores. Pero hay gente que hace horrores. Y eso no se queda así. Entonces el verso 24 al 27 nos dice cómo termina el asunto. Recuerde que al comienzo le hablé de las ancianas a quienes mató la codicia. A Giezi no lo mata la codicia, pero sí lo maldice la codicia. Versículo 24 dice, y así que llegó a un lugar secreto, él tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿A quién se le recuerda esta historia? Hechos capítulo 5. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Hacen algo muy parecido a esto. Y Pedro como que les da primero la opción y le dice, ¿en cuánto vendieron la casa? Como dándole la oportunidad que dijeran, no, en realidad, bueno, el negocio fue así y la verdad es esta. Pero, ¿verdad? ¿Vendieron la casa en tanto dinero? Sí, en tanto dinero. Ahora, por haber vendido, caen muertos ustedes. Cayeron muertos, no al mismo tiempo, pero cayeron muertos. Y aquí está Eliseo. Y apenas ve a Giezi y le dice, ¿saliste? ¿Fuiste a algún lado? Y Eliseo y Giezi, bien descarado, bien sinvergüenza, dice, no, aquí quieto, yo no me movió de aquí, yo no he hecho nada. Con lo que no contaba era que el ojo de Dios va a todo lado. O tal vez sí contaba con eso, pero se le olvidó. O tal vez sí contaba con eso, pero sucede como a muchos de nosotros, sabemos que el ojo de Dios va a todo lugar, pero no nos importa lo último.
siguiente. Entonces él le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viños, ovejas, bueyes, siervas y siervos. Yo creo que cuando ese pobre hombre oyó las palabras, se le escurrió todo, se le cayó el mundo encima. ¿Y usted quién le dijo? Eliseo le dice: yo estaba ahí cuando ese hombre te dio esas monedas y te dio esos vestidos. Luego nos revela, posiblemente, lo creo yo así, que más había planeado Jesse con ese dinero. En esa última pregunta de Eliseo, a mí me parece que él está develando el corazón. Jesse había dicho: con esto voy a comprarme olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Y por eso mismo Eliseo le dice: ¿y tú crees que este es tiempo de andar comprándote vestidos, de andar comprando tierras, de pensar en comprar ganado? Ese pobre hombre, tierra, tarata. Creo yo que bueno, hermanos, entonces bueno, ya me confundí. Le dice eso a Eliseo, al hombre, le revela el corazón. Ahora, recuerde que Naamán le había ofrecido ese tesoro a Eliseo. ¿Por qué Eliseo no se lo recibió? Porque Eliseo quería mostrarle que los profetas del Señor son distintos, o eran distintos a los profetas de los ídolos. Quienes profetizaban por dinero, quienes hacían lo que hacían por afán de lucro, quienes se enriquecían a través de lo que hacían como sacerdotes o ministros de sus ídolos. Pero que los profetas del Señor no eran así. Es decir, Eliseo en otras ocasiones sí iba a recibir obsequios, pero ahora no, porque era cuestión de testimonio, de darle testimonio a Naamán. Por eso no le recibió nada. Por eso no le recibió nada. Entonces, pero Jesse sí, va y lo recibe. ¿Y cuál fue el castigo? ¿Cuál fue su maldición? Versículo 27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti. Y eso no es lo peor. ¿Y a quién más? Y a tu descendencia. Y eso no es lo peor, sino que más siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Una vez, esto no fue que mañana, no. Mientras Eliseo hablaba, la carne de Jesse empezó a tornarse blanca. Y lo peor, como le digo, es, bueno, leproso él, pero ahora pagarán sus hijos, y sus nietos, y sus bisnietos, por lo que él hizo. Van a pagar por el pecado de un solo hombre. Es lo peor. ¿Sí se fija cómo nuestros pecados van a afectar a los que más amamos? Nuestros pecados tienen que ver solo con nosotros. Tienen que ver con la gente que amamos, que queremos. Ellos también sufrirán las consecuencias. Ellos también llorarán. Ellos también se lamentarán. Ellos también sufrirán la paga de nuestros pecados. No que por mis pecados ellos se van a condenar en el infierno. No. Pero si por mis pecados ellos van a sufrir, van a llorar, van a lamentarse. ¿Lo notan? No es decir,
yo peco y si me toca pagar, pues pago. Bueno, que pagar a ustedes solamente, ojalá. Pero por lo general no paga solo usted. Paga también los que usted ama. Como en este caso. Pero mire, ¿en dónde vamos? Pero ¿cómo comenzó todo? Por no controlar los pensamientos que vienen a la mente. Que Satanás, la carne y el mundo siembran en nuestra mente. Qué distinto hubiera sido si Jesse dice, uy, no, Jesús creo. Uy, no, Dios me guarde, Dios me libre, pero ¿qué es lo que estoy pensando yo? ¿Qué es lo que me está pasando a mí? No, yo no más. Qué diferente hubiera sido. Pero Jesse no hizo eso. Sino que Jesse empezó a acariciar esos pensamientos y a embelezarse en ellos, a deleitarse en ellos, a soñar cómo sería su vida mejor, con todo ese tesoro en sus manos, cómo le iba a cambiar la vida. Y sí, mire cómo le cambió la vida, mire cómo le cambió la vida. Y no solamente a él, sino a sus hijos. Quiero que para terminar leamos un texto en Santiago capítulo 1 versículo 13 que se parece mucho a todo esto que yo les he relatado hoy. Santiago capítulo 1 versículo 13. Aquí está ese mismo proceso, el mismo inicio, el mismo desarrollo y el mismo fin. Al fin y al cabo, Santiago capítulo 1 versículo 13 en adelante dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces Santiago empieza hablando de la fuente de la tentación, y para hablarnos de la fuente de la tentación, lo primero que nos dice es quién no es la fuente de la tentación. Y entonces viene a decir, no es Dios. Nada de eso de que yo lo hice porque Dios me obligó. Nada de eso de que Dios me hizo hacerlo. O como dicen algunos por ahí, es que Dios había decretado que yo pecara. Y yo no podía hacer otra cosa distinta a esa. Porque eso era lo que Dios había dicho de mí. Aunque usted no lo cree, hay gente que piensa así. Aunque usted no lo cree, hay gente que analiza las cosas de esa forma. Pero Santiago dice, no. Dios ni puede ser tentado ni tienta a nadie. Luego, versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y usted dice, ¿qué concupiscencia? ¿Qué demonios es eso? Concupiscencia es malos deseos. Aquí dentro de nosotros habitan malos deseos. Malos deseos que se estimulan por los sentidos: ojos, oído, tacto. Y al ser estimulados, usted empieza a trabajar en la mente con ellos, en la cabeza con ellos. Y ahí viene la atracción y la seducción. Note las palabras que usan: atracción y seducción. ¿Por qué usa esas palabras? Porque por lo general lo que nos imaginamos y lo que pensamos, y como creemos que van a terminar las cosas después de que hemos pecado, es mentira. Es solo un anzuelo, es solo una trampa. El diablo, usted mismo, inocente, se pinta un panorama como si fuera a agarrar el mundo con las dos manos, como si, mejor dicho, todo se le fuera a arreglar en la vida después de que hubiera cometido ese pecado. Pero es mentira. Puede ser que al comienzo el pecado lo deleite, le produzca placer. Puede ser que al comienzo el pecado le dé lo que usted anhelaba y se sienta lleno y diga, ay, yo sí sabía. Pero después lo va a morder. Cuando lo muerda, no lo va a soltar hasta
sangre. Pues, cada uno es tentado cuando de sus propios deseos es atraído y seducido, dice ahí. Versículo 15, entonces la concupiscencia, o sea, entonces los malos deseos, después que han concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora, cuando nos va a explicar qué pasa, una vez hemos sido atrapados, o mejor, cuando comenzó ese proceso de atracción y seducción, usa el lenguaje de las mujeres gestantes. ¿Sí lo notan? Cuando él dice, y después que han concebido, da a luz. Y si algo saben las mujeres gestantes, es que eso es largo. Lo que les estaba diciendo. Viene el coito, la relación sexual, queda la mujer embarazada. Y ahí empieza. 9 meses. 9 meses. Y al final da a luz. Bien, así es con esto. Esto es un proceso. El diablo se lo trabaja a usted. Usted mismo se trabaja a usted mismo. Se lo trabaja. Empieza con la atracción, la seducción. El diablo no tiene afán en engañarlo. El pecado no tiene afán en seducirlo. Y pasan los meses. Y pasan los meses. Y le van preparando la trampa. Y le van preparando la trampa. Y ahí pasa. Y usted piensa que no ocurre nada. Pero ahí le están, debajo de la mesa, lo recuerda, le están preparando la trampa. Y usted sigue siendo seducido y atraído, analizándolo, sintiendo la tentación, pensándolo, embelezándose en las cosas. Cuando menos piensa, comete. Se entrega a la maldad, se entrega al pecado. ¿Y qué da luz al final? La muerte, dice. La muerte. La maldición. Todo tipo. Eso, como usted se da cuenta, empieza bien, pero nunca termina bien. Pero, guárdese eso en su corazón. La seducción del pecado empieza bien, pero nunca termina bien. Amén. Entonces Jesse tuvo un deseo que estimuló en su mente, en sus pensamientos, charló con él mismo sobre eso. Yo pienso que está bien, qué bueno, nos traemos ese tesoro, nos compramos viñedos, nos compramos olivares, les compramos ganado, vamos a tener siervos y siervas, se nos arregló la vida. Jesse, ¿qué piensas? Sí, claro, vamos a hacerle de una vez. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a inventarnos esta y otra mentira. Y si Eliseo nos pregunta, también le vamos a decir mentiras. Y todo esto y para acá y para allá, tal. Luego vemos la decisión de Jesse. No solo lo pensó, sino que cuando dio el primer paso corriendo detrás de la comitiva de Naamán, ya él había tomado una decisión, ya había decidido, ya había tomado acción para ir tras el pecado. Luego vemos el engaño de Jesse, o como quien dice, el pecado de Jesse. Y vemos como él decidió pecar en el nombre de Jesús. Él decidió pecar pidiéndole a Dios que lo respaldara en su pecado. Yo voy tras Naamán, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a robarme esa plata, voy a ir a mentir, pero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¡Qué descaro, qué sinvergüenza qué gente esta, hombre! Y luego vemos el castigo de Jesse. Es un castigo terrible. Usted así todo chapeadito, color lenteja, bien bonito, y de repente empieza a ponerse blanco, leproso, terrible. Y lo peor es que cuando usted ve que sus hijos nacen igual de leprosos a usted. Y cuando los hijos de ellos nacen igual de leprosos.
porque ese fue el juicio de Dios. Apréndase eso. Dos cosas sencillas. Apréndase eso. El pecado empieza bien, pero nunca termina bien. 2. Las consecuencias de su pecado no son solo suyas, también las sufren los que usted ama. Padre,